con el tema Jesús es el Cristo persevera. Amén. Conforme a las Sagradas Escrituras y al libro de San Mateo, el capítulo 19, versos 13 y 14 y 15, dice: Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esta es la palabra eterna del Señor. Esta bendición de los niños, en el tema de esta mañana: dejad que los niños vengan a mí, dice el Señor. Con respecto a este tema, las Sagradas Escrituras tienen un contexto en el capítulo 19, donde el Señor está tratando el tema del divorcio para las parejas de matrimonio. Y dentro de ese ambiente, el Señor luego bendice a los niños y está diciendo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. ¿Sabe por qué? La palabra del Señor registra este acontecimiento en esta situación donde se está hablando de una problemática en el hogar muy delicada, que es el problema de la inmoralidad sexual cometida por hombres o por mujeres que llevan a la infidelidad, al rompimiento del matrimonio y al daño del hogar. ¿Por qué el Señor dice: deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis? ¿Qué es lo que está impidiendo a los niños buscar el rostro de Dios? Los problemas de la familia, los problemas del matrimonio, los problemas del hogar. ¿Qué hace que hijos e hijas en la actualidad no quieran, ya a su edad, que son jóvenes y señoritas, relacionarse con el compromiso hacia un matrimonio y tener un hogar? ¿Qué hace que ellos tengan totalmente rechazo ante el matrimonio y rechazo ante un hogar? Es lo que están mirando en sus hogares, en sus familias. Es lamentablemente ver la crisis del matrimonio y la crisis de su hogar. Y cuando en ese momento los niños se le están acercando al Señor Jesús, los discípulos le dicen: no lo molesten al Señor, no lo molesten. Y es allí donde el Señor dice: deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. ¿Sabe por qué también dice la palabra del Señor que los discípulos estaban atentos a que los niños no se acerquen al maestro? Porque como el maestro estaba llevando la palabra, ellos creían que los niños no están en capacidad de manejar la Torá, la ley o el conocimiento de la instrucción de las Sagradas Escrituras para el pueblo de Israel. Entonces dice, en otras palabras, ¿qué van a saber los niños de las cosas de Dios? Ellos que van a manejar los conocimientos de las Sagradas Escrituras. No lo molesten al maestro. Y el maestro, el Señor, con total autoridad dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué impide entonces que los niños no conozcan la palabra de Dios? No es el impedimento de la referencia de su pensamiento, su conocimiento, su capacidad intelectual, que ellos la manejan muy bien. El problema que impide que los niños lleguen a Dios es que sus padres no les comunican el camino a Dios. Lo que impide que los niños lleguen a Dios es que sus padres no les dan ejemplo. Lo que impide que los niños no lleguen a Dios es lamentablemente el que importismo
de progenitores que traen al mundo hijos y que se descuidan de ellos. ¿Qué impide que los niños lleguen a Dios? Que no tienen un hogar para crecer y desarrollarse con felicidad. ¿Qué impide que los niños lleguen a Dios? Que no cuentan sus padres con un matrimonio. ¿Qué impide que los niños lleguen a Dios? Que se están divorciando. En ese contexto está este texto. Están preguntando, ¿cómo hago para divorciarme de mi pareja? Es el tema en los días de Jesús y es el tema en la actualidad. Son más los divorcios que los matrimonios. Se toman hacia el matrimonio las parejas y en algunos casos a la semana están pensando en divorciarse. Otros llegan a los 30 días del mes y dicen, no te soporto más, esto se acabó. En un mes se acaban matrimonios. Hay casos que son sorprendentes. La misma noche del matrimonio, el hombre maltrató, injurió, golpeó a su pareja. Y esa misma noche, aquella joven distinguió esa vida atroz de ese hombre que la había tomado por esposa. Y esa misma noche, de lo que se llama la noche del matrimonio, entonces ella salió huyendo de ese hombre feroz, maltratador, y huyó y dijo, nunca más regreso a los brazos de este hombre, quiero divorcio. ¿Qué impide entonces que los niños lleguen a Dios? El marco de referencia de una sociedad cargada de dolor y de tristeza, de mal ejemplo de los padres, del maltrato del hogar, de la vida sin matrimonio de las parejas. Y cuando tienen matrimonio, la separación. ¿Por qué? Porque tienen que separarse sus progenitores y cada uno de ellos toma un hijo, una hija. 2 hijos son los que se repartan o la ley le repartan. Esto es lo que impide llegar a Dios. Amigo y amiga que me escucha, seguramente usted con sus acciones de vida o está encaminando sus hijos a Dios, o lamentablemente sus hijos están tomando un camino equivocado y errado desde la niñez y le están impidiendo llegar a Dios. Necesitamos padres y madres responsables. No solamente queremos progenitores por la vida, queremos papá y mamá que se vuelvan responsables de la crianza de sus hijos. El dolor y la tristeza de la sociedad actual aquí en Lago Agrio y el dolor y tristeza de la sociedad ecuatoriana es lamentablemente la crisis del matrimonio, la crisis de la familia, la crisis del hogar. Pero Cristo Jesús en esta mañana dice, deja que los niños lleguen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Denle la alabanza y la gloria, la honra y la alabanza al Señor Jesucristo. Se necesita padres comunicadores de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Se necesita madres abnegadas, dedicadas, ejemplares para la crianza de sus hijos. Se necesita papá y mamá responsables en comunicar el mensaje de Dios como el ejemplo. Un papá y una mamá que para comunicarse con Dios usa la oración y le enseña a su hijo la oración. Un papá y una mamá que canta, alaba y adora a Dios con las expresiones de cánticos e himnos y coros que glorifican a Cristo Jesús y que sus niños también lo aprenden y lo conocen. Un papá y una mamá que tiene tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras y le enseña a sus hijos ese mismo momento de la investigación de la palabra de Dios, que allí reposa el conocimiento de la salvación y la vida eterna. Dele la gloria al Señor de los cielos. Un papá y una mamá que se encamina al templo a adorar a Dios y que lleva a sus hijos y los trae a sus hijos y a sus hijas para que ellos conozcan, comprendan y entiendan que hay un Dios sobrenatural, maravilloso, glorioso y bendito, que tiene todo el poder de transformar vidas, transformar hogares y transformar familia. Nosotros somos testigos
del poder de Dios. Dele la gloria al Señor, la alabanza y la adoración a Él. ¿Qué es la característica de un niño que no tienen los adultos? La inocencia. Esa inocencia por la cual muchos adultos abusan. Esa inocencia por la cual muchos niños son violentados. Una sociedad que violenta a los niños es una sociedad que no se levanta para fortalecer su vida de país, de estado, de nación. Una sociedad donde descuida a los niños es una sociedad que está condenada a desaparecer. Pero una sociedad que cuida a los niños, que vela por esa inocencia y protege a los niños, es una sociedad que se levanta hacia el futuro para permanecer. Y esa es la sociedad de la iglesia del Señor Jesucristo, que enseña, que instruye a los niños en su camino para que cuando fueren viejos no se aparten de Él. Quien tiene alabanzas y aplausos para Él con el alma al Señor Jesucristo. Santo es el nombre del Señor Jesús. Los niños tienen la promesa de parte del Señor Jesús. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es. Y le dice a la sociedad adulta: si vosotros los mayores no os hacéis como niños, no puedes ingresar, entrar en el reino de Dios. La característica mayor de los niños es la inocencia. Por esa inocencia se puede mirar la calidad de vida que ellos expresan. Ellos pueden estar en un momento discutiendo con su amigo, discutiendo con su amiga, pueden pelear incluso, pero después están dándose un abrazo generoso, amable, incluso están compartiendo su comida que tienen. ¡Qué calidad de maestros que son los niños! Nosotros los adultos somos egoístas, celosos, nos gusta la pelea, la contienda, la división, estamos siempre en venganza, cosa que no tienen los niños. Por eso el reino de Dios se establece en la inocencia de los niños. El reino de Dios se establece en los vínculos de la fraternidad, de la relación, de la paz, que tenemos que aprender los adultos. El reino de los cielos está concedido para los niños, y nosotros los adultos tenemos que aprender de ellos como maestros para convertirnos también como ellos en personas capaces de perdonar, de tolerar, de entender, de llegar a la comprensión de la vida del otro, en la empatía, en el entendimiento de que ellos necesitan ser entendidos como quiero que me entiendan a mí también. Por eso el Señor en la regla de oro dice: todo lo que queráis que los hombres hagan contigo, hacedlo también con ellos. En esa está la base del reino de Dios y el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es un llamado a la sociedad a convertirnos como niños, a llegar a la inocencia. ¿Qué es la capacidad de la inocencia? Ese aspecto maravilloso que tienen los niños para evitar las maldades, la malicia, el mal pensamiento. Porque nosotros los adultos estamos siempre pensando en malicia. ¿Qué es lo que están diciendo de mí? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se juntaron? ¿Por qué están hablando? Seguro están hablando de mí. Esa malicia no la tienen los niños. Y como no la tienen los niños, el reino de Dios ha sido entregado a ellos. Para vivir en una sociedad de paz y de tranquilidad, necesitamos evitar la malicia en todas sus formas, en todas sus maneras, y convertirnos como niños, en inocentes, que podemos interpretar la vida de la mejor manera. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, dice el Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a comprometernos como padres de familia en esta hora. Todos los que somos padres, levantemos nuestras manos a Él. Todos aquellos que tenemos hijos e hijas, comprometámonos en esta mañana. Vecino, vecina, ¿dónde está? El Señor te está hablando a tu vida. Las acciones de vida que tienes te impidiendo que tus hijos lleguen a Dios. El alcoholismo que tienes en tu casa te está impidiendo que ellos se comuniquen con Dios. Piensas que con tus acciones de vida le estás mostrando un buen camino, te equivocas. Alcoholismo, drogas, delincuencia, desórdenes, malas palabras, expresiones, vulgaridades, peleas, celos, contiendas, son los impedimentos que no permiten que tus hijos se comuniquen con Dios.
Pero en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, dile: hay poder en Cristo Jesús. Yo tengo que cambiar de vida. Yo tengo que dedicarme a mantener una vida correcta delante del Señor, para no ser piedra de tropiezo e impedimento. En eso se convierten los padres, en piedra de tropiezo. Tus hijos quieren comunicarse con Dios, pero tu mal ejemplo es la piedra de tropiezo que no le permite llegar a la presencia de Dios. Pero quita esas malas acciones. Dale tu vida a Cristo Jesús en esta mañana y disfruta de convertirte en un padre y una madre que comunique el mensaje del reino de Dios, y que tus hijos puedan ir a Cristo Jesús con libertad, adorarlo y exaltarlo, porque de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Padre eterno, Dios bendito y santo, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Y en esta mañana, Señor, te pedimos por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestro compromiso como padres. Permítenos, Señor, no ser impedimento para nuestros hijos, sino ser canal de bendición y ejemplo para que ellos se conviertan a Cristo, te alaben y te adoren con todo su corazón. No queremos ser impedimento para que nuestros hijos lleguen a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.